Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento a esta planta con flores muy vistosas cuyo nombre botánico es Rhoteca miricoides, anteriormente llamada o conocida como Clerodendron miricoides. La verdad que tiene unas flores que son bastante bonitas, unas flores muy interesantes. Y si se preguntaban si tiene nombres comunes, la respuesta es si se la conoce como el arbusto de las mariposas o el arbusto de las mariposas azules. Claramente haciendo alusión a lo que es la forma de la flor que nos recuerda a una mariposa. Sin más preámbulos, vamos a hablar de cómo cuidarla. Respecto a su ubicación, bueno, es una planta para cultivar en sitios que sean iluminados. Se puede cultivar con sol de la mañana o con luz filtrada. Si viven en un sitio que no es muy caluroso por las tardes, que si las temperaturas no son muy altas, es una planta que puede tener mayor exposición al sol. Pero, ¿qué pasa? Pasa que es una planta que no tiene muy buena resistencia con las temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, lo ideal sería en esos casos cultivarla con sol de la mañana o con luz filtrada. Es una planta que se puede cultivar en macetas, como es el caso de la planta que estamos observando, o se puede cultivar en el suelo. Algo que hay que tener en cuenta es que no es una planta para cultivar en la sombra total, porque lo que va a suceder es que no va a florecer. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que es una planta que no tolera las bajas temperaturas, porque es una planta que proviene de zonas cálidas, de zonas donde hace calor. Entonces no tiene buena resistencia con las heladas. Esta planta yo la tengo aproximadamente, ya son 3 años, pero la veía crecer 1,5 metros, pero cuando llegaba el invierno, llegaba más o menos a mediados de otoño con las bajas temperaturas que eran demasiado bajas, lo que sucedía es que la planta se quemaba y terminaba con una plantita de 30 centímetros. Entonces el año pasado opté por pasarla, bueno, a maceta, y ahora ven que se está preparando para pasar este invierno bajo techo, así que la puedo mover. Si no es el caso que tienen bajas temperaturas, es una planta que claramente se puede cultivar en el suelo, es una planta que se ve fenomenal, es una planta que algo que tiene es este tipo de crecimiento. Crece medio desgarbada, ¿no? Media que se tira ramas para todos lados. Bueno, ese es el típico crecimiento de esta planta. Respecto al tipo de suelo, bueno, es una planta que se adapta bastante bien a diferentes tipos de suelos siempre y cuando tenga buen drenaje, pero en suelos que sean ricos en materia orgánica, como es el caso del que estamos observando, es una planta que se adapta bastante bien, le va muy bien, o sea, le cae fenomenal. En este caso estoy utilizando lo que se conoce como tierra mantillo, tierra de hojas, también tiene otros nombres como tierra vegetal. Es una es una tierra que se crea por descomposición de restos vegetales. Es una maceta que, bueno, en su lugar en el que se encuentra, no se encuentra así. La maceta tocando el suelo no está en esa posición, sino que más bien se encuentra elevado, debe tener como unos 15 centímetros de altura, cosa que cuando la vaya a regar el agua empiece a drenar bastante bien. Y es una planta que se da bastante bien, como pueden observar, y nos está deleitando con sus hermosas flores, que son de un color celeste y algunos toques, ¿no?, de un color azul violáceo. Muy bonita. Respecto al tipo de riego, bueno, durante primavera y verano es una planta que requiere un riego que sea frecuente, un riego que sea regular. Se puede dejar secar el suelo entre cada riego o podemos mantener el suelo húmedo sin dejar que se llegue a secar por completo. Cuando hace mucho calor, cuando las temperaturas son muy elevadas, lo ideal es mantener el suelo húmedo sin regar innecesariamente. No vamos a regar de más, porque algo que tiene esta planta es que el mal drenaje, el exceso de humedad en el suelo, puede inducir a que se les pudran las raíces de esta planta, y esta planta es muy susceptible a podrirse por exceso de humedad, por encharcamientos o por mal drenaje. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Luego, cuando es otoño e invierno, es una planta que requiere menos agua, entonces el riego se vuelve mucho más espaciado. Podemos regar una vez cada 15 días, una vez cada 10 días. Es una planta que no requiere estar siendo regada, porque suele entrar como en una especie de reposo, ¿no? O sea, no empieza a florecer, ya deja de florecer producto del frío, pero hay que estar regándola de vez en cuando. Luego, otra cosa bastante importante es que cuando la planta se encuentra en periodo de floración, nunca le vayan a dejar con el suelo seco mucho tiempo, porque va a ocasionar que se le empiecen a caer los pimpollos. Eso es muy importante. Los pimpollos se ven, bueno, así, miren. Se pueden apreciar, miren cómo se empiezan a formar hasta que se abre formando esta especie de mariposito volando. Muy bonita. Respecto a los abonados, bueno, si ustedes están utilizando un suelo que sea rico en materia orgánica, tener que estar abonando esta planta ya no es tan necesario, porque el suelo en sí ya es bastante fértil, pero si ustedes lo quieren hacer, claramente se puede
fertilizar, y lo que se utilizan son los abonos o fertilizantes con NPK. NPK es la sigla en inglés de nitrógeno, fósforo y potasio. Uno que se utiliza bastante en lo que sería jardinería, uno muy común de utilizar, es el llamado triple 15, que figura en los envases como NPK 15-15-15. Luego están por ejemplo, los abonos orgánicos. Por ejemplo, puede ser la harina de hueso, ¿no? La harina de hueso, que resulta bastante bien en lo que sería aplicarlo para plantas, tiene un efecto bastante positivo. Pero como les mencioné en algunas oportunidades, algo que puede llegar a tener, y es el punto en contra, es que puede atraer perros y gatos si no camuflan muy bien el olor, ¿no? Se ponen a escarbar, empiezan a buscar y se empiezan a comer el fertilizante. Eso es lo que puede ocasionar. Pero si ustedes lo aplican bastante bien, lo entierran y camuflan el olor, no tiene ningún tipo de problema. Respecto a las podas, bueno, es una planta que se puede podar a finales del invierno, a inicios de primavera, cuando empieza a activarse el desarrollo de la planta. Se pueden eliminar ramas secas, ramas enfermas, y se le puede dar también una poda de formación. Como les mencioné en un principio, es una planta que tiene este tipo de crecimiento. Es un crecimiento que es desgarbado, es un crecimiento en el cual la planta empieza a generar ramas para distintos lugares. Luego, cuando estamos más o menos ya durante la primavera y durante el verano, lo que se hacen es las podas de despuntes. ¿Qué se hace en estos casos? Es ir cortando donde la planta ya ha florecido, ¿no? Porque como pueden observar en esta parte de acá, miren, los brotes únicamente empiezan a salir de la parte de aquí abajo, mientras que donde empieza a salir la vara floral ya no tiene ningún tipo de brotes y únicamente empieza a generar pimpollos. Entonces, únicamente esta parte de acá únicamente va a florecer. Pero una vez terminada ya los pimpollos, ya no hay más. Esta parte de acá queda ahí como sin continuidad de crecimiento. Pero si ustedes quieren conseguir semillas, claramente se lo pueden dejar, porque empiezan a generar unas pequeñas, son unas pelotitas donde se encuentran, ¿no? Son como unas bayas, como unos frutitos, donde empiezan a generar las semillas. Pero si ustedes quieren que la planta siga generando más flores, lo que hay que hacer es cortarlo, ¿no? Cortar sería toda esta parte de acá, y únicamente dejaríamos donde empiezan a salir los brotes nuevos. Luego, otro dato también a tener en cuenta es que, bueno, algunas personas únicamente optan por el despunte, o sea, cortar únicamente lo que serían las varas florales una vez ya terminada la floración, y dejan la planta que continúe creciendo para ganar altura. Es un arbusto que puede crecer robusto con muchas ramificaciones y que puede alcanzar una altura de entre los 2 a 3 metros, ¿no? Ese es el tipo de altura que llega a tener, claramente creciendo en un sitio que tenga el clima idóneo, o sea, las condiciones ambientales que pueden ser favorables para esta planta. Pero como les mencionaba, bueno, aquí en el lugar donde yo vivo, esa altura no la he llegado a tener, porque claramente cada año la planta se me llegaba a quemar producto de las bajas temperaturas. Respecto a los trasplantes, bueno, para desenterrar la planta y plantarla en otro sitio, esto se realiza, bueno, a mediados de otoño y durante el invierno. Primero se poda y luego se desentierra y se lleva al nuevo sitio donde ustedes lo quieran plantar. Ahora, para pasar de maceta a otra maceta, eso se puede hacer claramente en cualquier época del año sin ningún tipo de problema. Únicamente quitan el envase y lo pasan al nuevo envase. Ahora, para plantar en el suelo, ¿cuándo es la mejor época? La mejor época siempre es bueno hacerlo a inicios de primavera, para que la planta tenga mucho más tiempo para arraigarse a lo que es el suelo. Y esa sería la época ideal para hacerlo. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, se reproduce por dos métodos. Cualquiera de estos dos métodos se realiza durante primavera y verano, o sea, en la época en la que hace calor. Si las temperaturas son idóneas para hacerlo durante inicios del otoño, también se puede practicar, pero como les mencionaba, tiene que haber calor, no tiene que haber frío para poder reproducir esta planta. Una de las técnicas es la siembra de semillas. Bueno, la siembra de semillas, como las semillas no son tan grandes, son semillas que son relativamente pequeñitas, entonces no se entierran a mucha profundidad, tal vez 1 centímetro, 2 centímetros, y se mantiene el suelo húmedo en un sitio que sea iluminado, en preferencia sol de la mañana o luz filtrada. Con esa forma, bueno, vamos a obtener plantas nuevas, pero como es el caso de que con estas plantas, cuando nacen de semillas, es que puede haber una pequeña variabilidad en lo que sería el color. Puede ser que el color sea un poco más oscuro, el color sea un poco más claro. Eso no lo vamos a saber, únicamente lo vamos a saber cuando esas plantas hayan florecido. Ahora, para obtener réplicas exactas de la planta original, o sea, si yo quiero replicar esta planta, lo tengo que hacer por método vegetativo. Es una planta que puede enraizar muy fácilmente a través de esquejes incluso, y es algo que yo había probado
con algo, hacerlo tipo experimental, es que si esta planta llegaba a enraizar en agua, y la verdad es que sí, es una planta que suele enraizar en agua. Si le cortamos un esqueje, o sea, un esqueje es un gajo, lo ponemos en un vasito con agua, el agua se va renovando cada 2 o 3 días, vamos a empezar a ver que el esqueje empieza a echar raíces. Bueno, y algo que también y en estos casos lo que se utiliza para esquejar son las ramas semileñosas, o sea, las ramitas viejas, que sería el caso de esto que se puede observar, que en un principio, como pueden observar, las ramas que son tiernas son de un color verde, pero a medida que la rama va envejeciendo empieza a ir cambiando el color. ¿Ve? Miren, acá ya se ve que está como más marroncita. Y esto, bueno, ya que es rama vieja, miren cómo se ve. Pero bueno, en este caso ninguna de estas ramas me serviría a mí para poder esquejar, porque claramente son todas ramas nuevas, y si yo la pongo en agua, lo más probable que suceda es que se puedan llegar a podrir estando en agua. Por eso lo recomendable es utilizar ramas que sean semileñosas o las ramitas viejas, como quien dice, ¿no? Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, la verdad que a mi parecer esta es una planta que es bastante resistente, es una planta que es muy saludable. En estos 3 años que vengo cultivándola no he tenido ningún tipo de plagas con ella, y es una planta que, como pueden ver, miren, así generalmente yo la he tenido en estos 3 años sin ningún tipo de problema, excepto las heladas, ¿no? Con las heladas, como pueden ver, la última helada, miren cómo me la dejó. Me la dejó prácticamente como a 30 centímetros. Me la rebajó así como de 1,5 metros a 30 centímetros, y eso fue como lo más grave que pudo llegar a tener. Luego es una planta que se dice que puede llegar a tener problemas con arañuelas, ¿no? Las arañuelas rojas, que suelen aparecer mayormente cuando hay mucha sequedad ambiental. Cuando las temperaturas son muy elevadas, el ambiente se seca, entonces eso vuelve que sea un ambiente benéfico para la arañuela. Entonces puede llegar a atacar esta planta. Las arañuelas suelen formar una especie de telaraña debajo de las hojas. Siempre hay que estar revisando debajo de las hojas. En este caso claramente no se observa nada, pero suponiendo que sea el caso, van a notar que empieza a formarse como una especie de telaraña. La arañuela es muy pequeñita, y a simple vista únicamente van a ver que son como puntitos que se mueven, y en la arañuela algo que tiene es que se empieza a alimentar de celulosa. Entonces vamos a ver que la hoja empieza a ponerse con clorosis, ¿no? Empieza a decolorarse, empieza a tener como manchitas decolorantes, se empieza a decolorar, y eso es indicio de que tiene arañuela. Esto se combate con una acaricida, claramente, con algo casero para combatirla, es el azufre en polvo. Lo que se hace es espolvorear azufre en polvo, pero no es como una solución definitiva, ¿no? Como pueden ver que el azufre en polvo puede ser claramente barrido por el viento, barre viento o empieza a llover, claramente se va a lavar. Pero entonces siempre es bueno aplicarle algún tipo de insecticida o algún tipo de repelente para evitar este tipo de problemas. Luego puede llegar a tener problemas con pulgones, con mosca blanca y con cochinillas, ¿no? Cualquiera de estos tipos cualquiera de estas plagas puede llegar a tener, pero como les mencionaba, siempre es bueno aplicar algún tipo de insecticida o repelente al menos una vez al mes para evitar el ataque de estas plagas. Si no le aplicamos nada, seguramente alguna plaga la va a estar atacando, pero como les mencionaba, es una planta que es bastante saludable. Luego, otro tipo de plaga que puede llegar a tener son los hongos foliares o cualquier otro tipo de hongos que puede atacar esta planta debido a la humedad. Como les mencionaba en algunas oportunidades, es una planta que no tolera los encharcamientos, no tolera el exceso de humedad en el suelo, no tolera el mal drenaje, porque se le pueden llegar a podrir muy fácilmente las raíces. Lo mismo si la humedad es muy elevada, es una humedad que es muy alta, puede llegar a atacarle algún hongo que puede generar alguna mancha en las hojas. Mayormente los hongos se generan con manchas circulares que empiezan a aparecer en diferentes partes de las hojas. Mayormente es lo que van a observar en las hojas, son manchas oscuras, cafés o marrones. Pero bueno, en este caso siempre es bueno evitar que la planta se esté mojando cuando la vayamos a regar. Lo mismo, bueno, generalmente esto va a suceder con plantas que se encuentren en exterior, ¿verdad? Pero como les mencionaba, es una planta que es bastante resistente igual. O sea, problemas con hongos no he tenido, problemas con plagas tampoco he tenido. Luego, como datos extras, les puedo comentar que esta planta tiene su origen en África, en regiones cálidas de Kenia y Uganda, países que se encuentran atravesados por la línea del Ecuador. Esa línea imaginaria que divide el planeta en dos partes, en hemisferio norte y en hemisferio sur. Es una planta perteneciente a la familia Lamiaceae. Y bueno, si se preguntan
¿qué tipo de planta puede haber en, en esta familia, ¿no? Bueno, yo les comento que un género que pertenece a esta familia son las salvias. Las salvias son muy populares en los jardines, suelen atraer muchos colibríes. La verdad que florecen muchísimo, son plantas de muy bajo mantenimiento y la verdad que se ven fenomenales. Seguramente les voy a estar dejando una imagen a modo ilustrativo de internet ahí para que puedan tener una idea de cuáles son las salvias. Bueno, es un arbusto que puede tener una altura de hasta 3 metros, pero claramente el clima tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como les estaba mencionando anteriormente, es una planta que crecía hasta el 1,5 metros y luego cuando terminaba el invierno terminaba con una plantita de unos 30 o 20 centímetros. Y la verdad que es un poco frustrante ver una planta tan bonita, tan extraordinaria y ya teniendo esa altura, verla de un tamaño tan chiquitito, ¿no? Por eso opté este año, bueno, más bien dicho, el año pasado, cuando empezó las lluvias de inicios de verano, la verdad que opté por pasar la maceta y de esa forma cuando empiece el frío a mediados de otoño y durante el invierno, bueno, tener la planta resguardada bajo un techo en un sitio en un sitio que es bastante iluminado, que para los que, bueno, siguen el canal ya se habrán dado cuenta o ya habrán visto los que me siguen en Facebook, que tengo un espacio que tiene un techo que es completamente translúcido. La verdad que cultivar plantas ahí es una cosa extraordinaria, no sé por qué no lo hice antes. Luego también les comento que es una planta que se utiliza en tratamientos para la malaria, también se utiliza para la diabetes. Eso lo estuve leyendo por internet, se utilizan lo que serían las raíces, se utilizan las hojas. Claramente esto mayormente con datos que se dice que es algo que se hace en África, en distintos países de África. Pero bueno, como les mencioné en algunas otras oportunidades, el tema medicinal no es algo que abordamos en el canal, sino que más bien únicamente vemos el lado ornamental o su potencial ornamental, los cuidados, etcétera, y demás temas afines a lo que sería la jardinería. Y luego el nombre común del arbusto de las mariposas o arbusto de las mariposas azules que le hace más juicio a esta planta viene porque sus flores nos recuerdan a una mariposa en pleno vuelo y creo que eso es lo más fenomenal que tiene esta planta. La verdad que son como un conjunto de maripositas y algunos que hayan tenido la oportunidad de ver esos grandes bancos llenos de mariposas que suelen generarse mayormente en verano, ¿no? Que se pueden observar en sitios que son bastante húmedos, es una verdadera cosa extraordinaria de poder apreciar. Es una planta que suele florecer desde primavera hasta inicios de otoño, claramente si el clima así lo permite, si no va a florecer entre primavera y verano. Pero bueno, aquí al menos otoño no es un clima que sea tan frío, al menos inicios de otoño. Es una planta que puede llegar a estar floreciendo, pero el invierno sí es bastante frío. La verdad que es una planta bastante bonita, es una planta bastante extraordinaria. Yo la encontré durante un viaje, como les mencionaba, en el año 2019. Bueno, si no la conocían, se las presento y si la conocían, pues aquí está. Su nombre es Rhoteca miricoides o como se conoce popularmente como el arbusto de las mariposas o el arbusto de las mariposas azules, que es el nombre más popular que suele llegar a tener. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y Amantes por las Plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. También tengo Instagram para los que me quieran seguir. Y seguramente va a figurar ahí que es Ormi, como hormiga, pero únicamente es Ormi-Olivel con B larga. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.